Damos voz a historias desde el corazón. Damos voz a historias desde el corazón. Bienvenidos a este su espacio Carleando, un podcast donde compartimos historias inspiradoras y le llevamos siempre historias de superación. Traemos personas que quizás han atravesado diferentes circunstancias, algunas adversas, otras circunstancias positivas, pero de todo hemos aprendido siempre algo, de todos nuestros invitados. Este día quiero presentarles a un joven que hace unos años atrás conocí y ahora me sorprende cómo el Señor lo ha llevado por el camino de la literatura, del arte, bueno, de la enseñanza también. Ya nos va a compartir su testimonio, así que Antonio, es un gusto compartir contigo. Ya nos vas a contar un poquito acerca de ti. Y bueno, a Antonio le decimos Tony de cariño, así que le vamos a decir Tony. Tony, bienvenido, gracias por aceptar la invitación a estar en Carleando. Y pues nada, ya nos vas a contar de lo que Dios está haciendo en tu vida y de qué estás trabajando también, qué proyectos estás haciendo para la juventud. Así que te doy el espacio para que te presentes a nuestra audiencia. Hola Carla y hola a toda la audiencia que nos está escuchando en las diferentes plataformas, en la radio también creo. Así que bueno, para mí es un placer, un gusto poder platicar, poder tomarme este tiempo para hablar de lo que se te ocurra que hablemos, Carla. Perfecto, esta pregunta se la hago a todos mis invitados y no se escapan de ella. Okay. ¿Quién es Tony Morán? Contanos. ¿Quién es? Bueno, soy un joven cristiano, vamos a ocupar esa palabra para definirme, porque pues es la cosmovisión que lo mueve a uno. Entonces, tercera generación, abuelos cristianos, padres cristianos, y yo también cristiano, gracias a Dios. En algún momento con una relación de nieto de Dios, digámoslo así, hasta que llegó ese momento en el que ya las cosas se estrecharon con él. Una persona, para los que me conocen, alegre, relajero, bayunco, siempre hay risas alrededor de donde me encuentro, porque pues me parece que la vida es para llevarla tranquilo. Ok. Cuando te conocí, te gustaba mucho la literatura, te gustaba mucho leer, la poesía y un montón de cosas más. ¿Sigue siendo esto así? ¿A qué te dedicas actualmente? ¿Qué decidiste estudiar? Sí, sigue siendo así. Sigo leyendo lo que se me atraviese. Me gusta mucho leer periodismo también, no solo literatura. Y cuestiones también para desarrollo personal y cosas de interés general. Pero sí, eso fue lo que un poco determinante en qué decidir estudiar. Estudié una licenciatura en ciencias del lenguaje ya hace un poco más de un año que salí de la carrera y actualmente me dedico pues a la enseñanza. Soy docente y no creí que fuera a ser docente, es decir, estudié la carrera pensando desarrollarme en alguna otra área, pero se dio la oportunidad y lo estoy disfrutando bastante. Qué bueno, porque hay una frase que dice que cuando haces lo que te gusta es como que no trabajaras, porque te estás dedicando a algo que te apasiona. Yo creo que algo estás pagando, porque cuando en algún momento nos topamos en las aulas, porque dicho sea de paso, a ver, contalo, pues. Antonio compartió conmigo en las aulas, no voy a decir más al respecto, pero solo voy a decir eso, algo está pagando. Fuimos compañeros. algo está pagando porque fui su docente y pues el muchacho algo estará pagando. No, mentiras, no. Sorpresivamente se convirtió en lo que juró destruir. Exactamente, eso iba a llegar, pero me alegra mucho que estés enseñando, ya nos vas a contar un poquito más de eso, pero quiero ahora como centrarme en lo que dijiste, nieto de Dios, eso me llamó mucho la atención y quiero que lo exploremos. ¿Cómo específicamente vos crees en lo que te enseñaron cuando estabas pequeño y definís, no, yo también quiero seguir el camino de mis abuelos, de mis padres, ya no quiero ser nieto de Dios, sino que quiero ser un hijo de Dios? Sí, bueno, creo que muchos de los que escuchan o están en este espacio se van a identificar con esto, de ser cristianos de segunda generación o de tercera, como en mi caso. Entonces uno crece
debajo de las bancas de la iglesia, con el ruido. La gente dice, los latinos crecen con el ruido de la fiesta, nosotros crecemos con el ruido de las vigilias aquí. O sea, la iglesia es el lugar donde uno se desarrolla, ahí es donde uno vive su infancia, etcétera. Entonces uno está acostumbrado pues a las cosas de Dios, pero eso no significa que haya una relación con Él. Y esto de ser nieto de Dios realmente es una falsedad. Es decir, en la familia de Dios solo hay hijos, no hay otra figura. Entonces tiene que haber un momento en el que uno le rinda su vida a Dios y entienda que por una razón sus padres lo hicieron, sus abuelos lo hicieron, y uno también debe de tenerla. En lo personal me recuerdo que fue como a los 12 o 11 años que me despertó un interés por conocer más. Entonces la clase dominical me parecía aburrida porque me parecía que hablaban de lo mismo todo el tiempo. Entonces yo quería estar como en el culto, escuchando, aprendiendo, satisfaciendo dudas, etc. Y así fue como comenzó el camino, pero realmente fue hasta el año 2014, después de yo andar leyendo todo lo que pudiera de Dios, de teología, de lo que sea, o sea, lo que me cayera de enfrente lo leía porque tenía esas ganas de conocerlo. Pero fue hasta el año 2014, teniendo 13 años de edad, que en un retiro espiritual estaban ministrando, orando por diferentes necesidades, pero a mí la necesidad que se me vino de pronto fue la de confesarle mis pecados al Señor, y de repente estaba pues llorando, diciéndole a Él, perdóname y quiero una relación con vos. Y a esa edad ya tenías bastantes pecados en tu haber, ¿no? Pues es lo que el Espíritu Santo a uno le hace sentir, ¿no? La carga esa del pecado, cuando realmente, pues a lo mejor en la infancia o uno no había tenido una vida loca o algo así, pero esa convicción de pecado es lo que lo hace a uno dar el paso de fe y decir, necesito un Salvador. Amén. Uno se siente a esa edad quizás como el peor pecador de la historia, porque de repente quizás le robaste los vueltos a tus padres o a tus abuelitos. Cabal. Pero qué interesante cómo es que en ti nace también el deseo de poder buscar a Dios de manera personal, porque al final es como que las oraciones de tus padres o tus abuelos vayan dando fruto, porque claro, en alguna medida ellos te han como encaminado, pero no te obligan. Entonces cuando vos ya vas descubriendo los caminos de Dios, es fenomenal, porque es donde el Dios no conocido, que le llamamos, o ese Dios tan grande, empieza a tener una relación ya más directa contigo. Entonces qué bonito, porque a veces creemos que la enseñanza a los niños, y eso se le decía a otra invitada, a veces creemos que no es tan importante, porque de repente los niños son inquietos y están jugando y no van a entender nada, pero al final creo que sí da mucho fruto lo que podamos enseñar en los niños y en los jóvenes. Y ya nos vas a contar de lo que estás haciendo con tu grupo de jóvenes. Ahora, con tu gusto particular por el arte, por la literatura, ¿eso cómo lo combinas ahora con los caminos del Señor? O sea, ¿cómo ha fusionado esas dos cosas que son tan importantes y primordiales en tu vida y las estás desarrollando ahora? Bueno, creo que me conociste en esos años de colegio, encaramado en el escenario, haciendo ahí el papel que me dieran, porque me gustaba eso del teatro. Dentro de la carrera existía también esa tradición, digámoslo así, de hacer 2 festivales de teatro al año. Entonces eso me permitió irme desarrollando en teatro universitario. No me considero un profesional ni nada por el estilo, pero sí tuve esa experiencia de por 5 años participar en al menos 2 producciones al año. Entonces, pero era algo que hacía porque era parte de la carrera, ¿verdad? Nunca se me ocurrió utilizarlo para algo más, sino que simplemente dentro de la carrera, hasta que el año pasado se me dio la oportunidad de entrar a un grupo de teatro y no solo entrar, sino que coordinarlo o dirigirlo. Entonces actualmente ahí estoy. El grupo se llama Cristeatro Santa Ana y ha sido una herramienta muy poderosa que a lo largo de este año hemos usado para anunciar el mensaje del Evangelio a través de las obras de teatro. Qué interesante, porque creo que no es muy común esa área
para explotarla y usarla para edificación de la gente, como también como una herramienta de evangelismo. Pero ¿cómo es que, o sea, llegas a dirigir el grupo de teatro? Ya nos contaste que en la universidad lo hiciste, pero ahora ya con un enfoque ya más espiritual, ya más orientado a las cosas de Dios. ¿Cómo es que llegas a Cris Teatro? Cris Teatro es una institución, digámoslo así, que ya tiene más de 28 años siendo, existiendo y escribiendo obras, produciendo, etcétera, en San Salvador. Son un grupo de teatro en San Salvador. Aquí en mi iglesia anunciaron el año pasado un casting de teatro para un posible grupo de teatro que se iba a abrir. Y anunciaron que el casting lo iban a hacer los miembros de Cris Teatro, es decir, iban a apoyar a la iglesia viniendo a castear. Y yo dije, ahorita no tengo tiempo, porque mucha gente me dijo, hermano, usted que no sé qué. Y yo, no tengo tiempo, no me da la vida. Es decir, el teatro exige una disciplina, dedicación, etcétera. Entonces yo dije, no tengo el tiempo para. Pero por unas u otras me convencieron de ir al casting. Lo hice, quedé, anunciaron, y entonces nos reunieron y nos dijeron que habíamos sido seleccionados para participar de un taller de teatro que duró un mes, que impartieron los hermanos de Cris Teatro, y terminó, la grabación, digamos, fue una presentación ya en la iglesia. Entonces fue como una cuestión rápida y era de resolver. Y en esos días a mí me dieron como el papel de ser como el anfitrión de ellos cuando vinieran aquí a la iglesia, en cuestión de atenderlos, de ver que los espacios estuvieran, etc. Y ya cuando se terminó ese proyecto, entonces todos estábamos, ¿qué va a pasar, verdad? Fue una experiencia muy bonita de un mes, pero ¿qué va a pasar? Entonces los hermanos nos dijeron que habían hablado con el pastor, etc. Y habían decidido, habían visto el talento, habían visto la dedicación, etc. Habían decidido confiarnos el nombre de ellos después de 27 años y que pudiera existir un Cris Teatro Santa Ana y que fuera dirigido por nosotros, coordinado por nosotros, etc. Y así fue como me dieron a mí ese papel de director o coordinador del grupo. Y ya llevamos, durante este año tuvimos presentaciones en febrero. Escribimos una obra original para un culto de matrimonios. Nos tocó hablar acerca del tema. La obra se llamó Sintonía de Amor. Estuvimos en mayo también presentando una obra para mujeres que se llama Estrellita. Y en noviembre presentamos 2 obras dedicadas para la familia. Entonces hemos tenido 4 producciones dentro del año, aparte del otro reto que ha sido el cortometraje Corazón Reciclado. Y de eso te iba a preguntar, porque últimamente he estado leyendo mucho acerca de este cortometraje y cómo fue la experiencia de dirigir, de producir el cortometraje. ¿Te veías antes vos como haciendo este tipo de proyectos y qué mensaje quieren transmitir con este cortometraje? Pues no me veía. Es decir, era un sueño que no me atrevía a soñar. Muchas veces pasa eso, que es decir, en nuestros gustos, en nuestros anhelos, pues sí está de verdad ciertas cosas, pero las vemos demasiado lejanas. Pero hace más o menos un año, igual los hermanos de Cris Teatro nos presentaron acá en Santa Ana el proyecto. Regularmente a mí y a Alejandra Martínez, quien es mi subcoordinadora, nos presentaron el proyecto de poder realizar un cortometraje. Nos presentaron el guión, la idea, etcétera, los roles que ellos querían que cumpliéramos, y lo analizamos un par de días y dijimos que sí. Ella y yo somos los productores. Isaías Sánchez, que es el director de Cris Teatro, es el director del cortometraje, y fue un proceso de un año entre preproducción, producción y postproducción. Entre los meses de julio y agosto estuvimos grabando. Se grabó en ocasiones de aquí de Santa Ana, de San Salvador, en algunos estudios de televisión, y fue la verdad una experiencia increíble porque íbamos aprendiendo en el camino, pues, pero tratando de ser lo más profesional posible, haciéndolo mejor, sabiendo que el mensaje es el mensaje del Evangelio. Ese es el objetivo de cualquier presentación que tenemos, presentar el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es: hay un mundo necesitado
de un Salvador, y ese Salvador es Cristo el Señor, y necesitamos reconocerlo. Pero es así de sencillo y así de amplio a la vez, en el sentido que abarca tantas cosas. Así como hablamos de mujeres, de familia, de matrimonios, este cortometraje habla acerca del perdón. El perdón como uno de los muchos aspectos que el Evangelio abarca y como ese nos ayuda a sanar el corazón. De ahí Corazón Reciclado. Interesante, porque siempre lo he dicho, a veces estamos siempre con los mismos métodos de ir a dejar tratados y todo eso para evangelizar o para que la gente conozca acerca de Cristo o conozca un mensaje de la Biblia. Pero qué bonitas herramientas podamos utilizar que, si bien no son nuevas, porque obviamente el teatro viene de muchos años atrás. Sí. Y del tiempo de los romanos quizás, ¿no? De los griegos antes todavía. De los griegos, perdón. Ajá, de los griegos. Pero también son herramientas que podemos usar para exaltar el nombre de Dios. Pero también tú tienes, digamos, otro rol dentro de la iglesia. ¿Qué significa ese rol para ti y qué impacto crees que ha tenido ese rol que funges dentro de tu iglesia? Sí, yo pertenezco a una iglesia celular. ¿Qué significa esto? Que nuestro método de evangelización principal son las células. Pues ya mencionaste muchos métodos que las iglesias utilizan, pero nosotros nos enfocamos en uno, que son las células. Entonces, incluso para poder servir dentro de Cristeatro, uno de los requisitos es estar involucrado en una célula. Y así en cualquier privilegio de la iglesia hay que estar involucrado en la célula para luego tener un privilegio en la iglesia. En mi caso soy líder de una célula juvenil y el impacto que yo he visto es el crecimiento que trae, no solo en números, porque eso pues es como lo más superficial, sino que en el carácter de cada cristiano que es parte de una célula. Y me veo a mí mismo en ese primer lugar. Cuando comenzamos con la célula fue en el 2021, yo no era el líder, sino que era nada más un colaborador de la líder en ese momento. Luego a ella la trasladaron a otra célula en otra colonia de la ciudad y yo me quedé a cargo de la célula en que colaboraba. Entonces he podido ver cómo he ido creciendo a lo largo de estos años mientras me desarrollo en el liderazgo, y he podido ver cómo los demás también lo han hecho. Es muy satisfactorio ver que jóvenes que estuvieron en mi célula ahora tienen su propia célula de niños o de jóvenes, otros que se han bautizado en aguas recientemente, otros que han recibido al Señor dentro de la célula, y otros que se acercan con sus inquietudes, con sus dudas. Y la ventaja que la célula nos da es que el líder está accesible, está acompañando en todo momento el crecimiento espiritual de los asistentes. Y no se siente así como que, mira hermano, yo soy el que le va a acompañar y a mí ríndame cuentas, sino que se establece una amistad. Entonces naturalmente la gente se acerca a uno, yo me acerco a quienes en el pasado han sido mis líderes, y la confianza sigue existiendo. Y si alguien se acerca a preguntarme algo a mí, a lo mejor no lo sé, pues yo me acerco a ellos a contarle, mire, ¿y usted cómo ha hecho para resolver casos así en el pasado, etcétera? Entonces es en esa amistad, en esa cuestión de mucha confianza, que uno se va desarrollando y va ayudando a desarrollarse a otros. Y obviamente vos estás joven, entendés también las necesidades de los jóvenes y los momentos cruciales que atraviesan. Pero he notado mucho de que en estos tiempos que vivimos, la mayoría de jóvenes se muestran como un poco apáticos hacia ir a una iglesia, hacia comprometerse con las cosas de Dios. Pero en el caso de ustedes y en el tuyo particular, ¿cómo es que trabajás para que los jóvenes se les quite como ese pensamiento de que las cosas de Dios no son necesarias, son aburridas, no son trascendentales en la vida de la persona? ¿Cómo es que ustedes como célula trabajan para quitar ese tipo de pensamientos y que jóvenes se involucren y vayan conociendo que el evangelio no es aburrido, sino que quizás nos lo pintaron de una manera un poco dogmática o cuadrada y pensamos que el evangelio es aburrido y de prohibiciones y que esto no, y que esto sí, y que esto no, pero en realidad
hay que mostrarles la otra cara también del evangelio, que es de perdón, que es de amor, que es de inclusión, de que vienes al Señor, pero obviamente no te vas a quedar igual, sino que el Señor te va a transformar. Pero particularmente ustedes, ¿cómo trabajan en cambiar el chip de los jóvenes? Sí, fíjate que muchas veces lo que hay son prejuicios que los jóvenes tienen, incluso a su corta edad o adolescentes, ya están muy prejuiciados de qué es el evangelio. ¿Por qué? Por lo que han visto en su casa, por lo que han oído de predicadores que andan por ahí, etcétera. Entonces, de pronto tienen ya una idea del evangelio me van a regañar, me van a decir, me van a señalar. Entonces, cuando los invitamos a la célula, llegan y ven que el ambiente es completamente diferente, que no se les acusa si se acercan con una inquietud, que nadie se ríe de ellos si de pronto se equivocan, que no hay envidias o egos o cosas así. Entonces ellos van viendo en el experimentar la célula cómo el evangelio es. Y lo otro es presentar el evangelio tal cual, porque vos lo decías, muchas veces lo hemos aderezado con dogmas, con ideas, con costumbres, con ritos, o sea, con un montón de cosas que no son el evangelio. A lo mejor son costumbres que sirvieron en el pasado, tenían un propósito, pero que ya no responden a las necesidades de la actualidad. Entonces lo que tratamos es anunciar el evangelio tal cual es, el evangelio de que sí, jóvenes, si no tenés a Jesús, hay un castigo eterno, es decir, no ocultamos la verdad, pero no nos centramos en el castigo, sino que nos centramos en hay una esperanza, y esa esperanza es Jesús. Y sí, para los que ya conocen a Jesús, sí es difícil, hay situaciones, hay problemas, pero tenemos al Espíritu Santo que nos guía hacia toda verdad y que una relación estrecha con Él nos hace salir adelante. Qué interesante. Y ahora, ¿qué papel juegan las redes sociales también para poder compartir el mensaje? Porque últimamente somos bien sociales, pero también nos apartamos de la realidad. O sea, en teoría las redes sociales sirven para conectarnos más con otros, pero a veces también nos separan porque estamos tan enviciados, si lo puedo decir así, que nos desconectamos de lo que está pasando en el aquí y en el ahora. Pero ¿cómo podemos también las redes sociales como mezclarlas para que puedan servir o ser útiles para hablar acerca del reino de Dios y de los mensajes que queremos dar a los jóvenes o a la gente acerca del perdón de Dios y del amor de Él? Sí, bueno, yo soy un loco de las redes. Paso en redes sociales mucha parte del día. Pero no peleando con la gente, ¿no? No, nunca lo he hecho ni lo volveré a hacer. No, bueno, de eso se trata, ya que mencionas el tema. La cuestión de las redes es un aspecto más de nuestra vida, es decir, para los jóvenes, las personas dicen es que nacen con la tablet bajo el brazo, y es que sí, o sea, ya es imposible que un adolescente no tenga una cuenta en al menos una red social. Y entonces en esto de compartir el evangelio a través de, pues las iglesias, los predicadores, los pastores son muy intencionales en compartir una predicación, un versículo bíblico, etc. Uno, simple mortal, yo creo que lo que mejor puede hacer es comportarse como un cristiano se comportaría. Así como un cristiano tiene una manera de comportarse en su trabajo, en su casa, en donde estudia, etc., pues esa misma ética debe tener también en las redes. Y no una cuestión de apariencia, sino que una cuestión de sinceridad. Y ahí pusiste un ejemplo. Yo puedo compartir un versículo en mis historias, pero ¿qué pasa si en mis comentarios estoy peleándome con alguien? Entonces hay una incongruencia. Entonces, así como debo de ser yo congruente en mi día a día, debo de serlo también en las redes sociales. Yo de repente puedo publicar un meme, como puedo publicar un versículo de la Biblia, pero la cuestión es que no haya esa disparidad absoluta en la que digan y es cristiano. Se nos cayó el hermano. Se nos cayó el hermano. ¿Cómo hacemos para levantarlo de ahí? Y también, ¿qué crees que los jóvenes necesitan escuchar en estos tiempos que vivimos? En este 2025, vos como joven, o sea, ¿cómo preparar los temas que les compartís a los que asisten a tu célula o a los jóvenes con los que tenés la oportunidad de entablar una amistad o una relación?
¿Qué temas has visto que son como interesantes para ellos o importantes que no se vean como tabú, sino que se les hable de ese tipo de temas? Bueno, pues creo que los temas que a ellos más les interesan siguen siendo los mismos que le interesaron a todo ser humano cuando fue joven. Las relaciones. De repente preguntan cómo hago para saber qué estudiar, cómo hago para identificar un talento, un don. O de repente se acercan y le preguntan, hermano, mire, ¿usted sabe de alguna beca? ¿Y usted sabe de cómo entrar a tal institución? Entonces son las inquietudes que ellos tienen y que uno puede ir ayudándoles. También creo que los adolescentes, particularmente en la actualidad, que están enfrentando la adolescencia, es ese proceso de enfrentar su identidad, ¿verdad? De construir su identidad, están siendo atacados por todos lados, en el sentido de que para la sociedad ya no es importante definirse como un algo, sino que sentirse como lo que sea. Entonces, esos temas también es importante porque como están tan normalizados esos temas en las redes, de pronto uno escucha que ellos con total normalidad dicen alguna idea que uno, red flag, ¿verdad? Eso no va de acorde a lo que la palabra de Dios enseña. Entonces, ser muy honesto y decir tal y tal cosa, pues no es contrario a lo que la palabra de Dios enseña. Y las consecuencias de seguir esas ideas son tales, tales y tales. Pero siempre la esperanza está en la palabra de Dios, en lo que el Evangelio nos dice, en lo que ha funcionado pues durante toda la historia, que es estar siempre de la mano de Dios. Y otra cuestión que también pasa con los jóvenes, particularmente los adolescentes ya cristianos, es una cuestión muchas veces con los papás. O pasa esto de que tienen papás cristianos, pero que tienen en su mente dogmas, ideas, cosas que ya lo dijimos, no son el Evangelio, pero que las hemos predicado como si lo fueran. Entonces de pronto cuando los jóvenes no lo practican o hacen algo diferente o proponen una forma diferente, de pronto son los mismos papás los que los limitan. Y luego tenemos el caso de los jóvenes cuyos papás son inconversos, y entonces de pronto es una lucha constante y de pronto uno no entiende cuando uno los va a invitar, por ejemplo, y el papá sale y dice no porque está castigado, o no porque ya no quiero que vaya, y entonces el joven tiene el deseo y el papá se opone. Entonces uno solo le queda pues decirle un rato, papá y a tu mamá, y vamos a orar porque ese corazón se ablande y vamos a ver la manera de que volvás a estar con nosotros en la célula o en la iglesia. Qué interesante, porque los jóvenes también siempre les gusta pertenecer a algo. Creo que todos los seres humanos, porque somos seres gregarios, seres sociales, así fuimos creados, diseñados, y siempre queremos pertenecer a algo. Y con respecto a Cristeatro, volviendo a ese tema, me llamó mucho la atención porque son pocas las iglesias, creo, que están como impulsando este tipo de ministerios que son artísticos y que a través del arte pues comparten un mensaje de fe, un mensaje de la Biblia, un mensaje de amor. Pero ¿cómo es que puede la gente ver las obras que está presentando Cristeatro? De repente, ¿cómo los pueden encontrar en redes sociales? O si hay oportunidad de que personas se integren, o cómo es el proceso de estar en Cristeatro. Bueno, pues seguirnos en redes es fácil. Estamos en Facebook, en Instagram, como Cristeatro Santa Ana, para que vean lo que hacemos acá. Y si buscan solamente Cristeatro, van a ver lo que están haciendo los hermanos en San Salvador. Y de pronto hacemos cosas en conjunto también. Es un ministerio que pertenece a Iglesia Elim de Santa Ana. Entonces, para pertenecer ahí, pues nosotros lo vemos como un área más de servicio, como un privilegio, como ser diácono, como ser de iglesia infantil, de iglesia de bebés. En el mismo nivel estaría un servidor de Cristeatro. Entonces, pues hay que ser miembro de Iglesia Elim de Santa Ana para pertenecer, y cada fin de año se lanza un casting, se anuncia a la iglesia para que los hermanos que consideren que tienen las habilidades que quieren estar, pues se sometan al proceso y luego se les informa si efectivamente pueden ingresar. Y ahora va otra pregunta, pero esa más como abierta al público en general. Digamos, hay una persona que te ha escuchado este día que hemos estado hablando y de repente
se le ha metido también la idea, hey, voy a crear también un grupo de teatro en mi iglesia. ¿Qué consejo le darías? ¿O es difícil de verdad armar un grupo, hacer contenido que sea edificante a través de este arte? Pero ¿qué consejo le daría Antonio o Tony a estas personas que también le están haciendo como ese deseo de poder hacer teatro o poder hacer arte en sus iglesias? Bueno, primero que no se desanimen, que si quieren hacerlo, denle con todo, ¿verdad? Que el Señor se encarga de respaldar todo aquello que uno pone en sus manos. En segundo lugar, es importante el profesionalizarse lo más posible. Nosotros no es que seamos un grupo súper profesional o que tengamos todos los recursos, pero sí es importante que lo que esté en nuestro alcance lo ocupemos de la mejor manera, en el sentido de investigar, leer sobre cómo es la preparación de un actor, cuál es la figura de un director en el teatro, de un vestuarista, de un maquillista, de un sonidista, qué roles se cumplen, qué habilidades debe tener este perfil o este otro. Aprender a escribir también, porque muchas veces nos quedamos solo haciendo obras o cosas que ya están escritas, cuando también la habilidad de dos seres hay en mí, que ponen a pensar. Exactamente, exactamente. Cuando puede ser que en medio del grupo haya alguien que sepa escribir, que tenga una idea, que tenga una obra, o a lo mejor uno tiene la idea, el otro la pule y el otro sabe cómo es el formato y ya lo pasa al formato de guión. Y entonces entre todos ir construyendo propuestas desde nuestra iglesia, desde nuestro grupo, que sean para la iglesia en El Salvador, que sean para el evangelio, pues cosas originales. No le tengamos miedo a la originalidad y profesionalizarse lo más que pueda y ser muy disciplinados. Eso lo exige mucho el teatro. Yo hablaba que solo tuvimos 4 presentaciones en el año, pero eso implica que estuvimos reunidos todos los domingos o un domingo cada 15 días durante todo el año, ensayando, trabajando, escribiendo, proponiendo, etc. No es que un día de repente, ay, mira, vamos a hacer la obra de Lázaro, vamos a hacer, exactamente. Y aquí mañana la sacamos. No, es una preparación continua, o sea, de darle tiempo, de darle espacio. Exactamente, verlo como una producción. Okay. Sí. ¿Cuáles son las obras que ustedes han hecho y qué mensaje han dado con este tipo de obras? Ya nos mencionaste el cortometraje, pero ¿qué otras obras han hecho con Cris Teatro? Sí, las obras de teatro en sí, bueno, nos estrenamos todavía antes de ese anuncio de que íbamos a hacer Cris Teatro Santana y todo eso, con una obra que se llama El hombre más rico del pueblo, que es una adaptación de una obra anglosajona, en la que es una obra pintoresca que sucede en un pueblo que nosotros lo adaptamos a un pueblo latinoamericano. De repente está la figura de un cristiano ya muy anciano, que nos recuerda muchas veces a ese abuelito, a esa abuelita, que de esos cristianos que a las 3 de la mañana ya estaban de rodillas, etc. Aparece la figura de un hacendado, de sus empleados también. La figura hasta de un curandero, que era muy común en algún momento en los pueblos. Entonces, y que nos hace esa contradicción de quién era el hombre más rico del pueblo. Y el espectador se va creyendo que es uno, pero luego, a través de algunas cuestiones que pasan por ahí, se dan cuenta que el verdadero hombre más rico era otro. Pero porque la riqueza que se presenta en esa obra es la riqueza vista desde la perspectiva del reino de Dios, que no tiene nada que ver con dinero, sino que con otras cosas. Entonces esa es la primera obra que presentamos. Luego está Sintonía de Amor, que es la primera obra original que escribimos nosotros, que habla acerca de algunos conflictos que se pueden dar en la pareja. Es una obra solamente de 2 personajes, se me escapan los nombres, pero es un hombre y una mujer, un matrimonio que tienen un cargo en la iglesia, que son para las personas, están en lo alto, ¿verdad? Pero en su casa se les está desmoronando todo lo que han construido. Y entonces, el castillo se les está cayendo. Exactamente, el que es un castillo de naipes. Entonces, pero hay un momento clave en el que los dos toman una decisión importante, en el que los dos conectan con esa sintonía de amor
que no solo los involucra a ellos dos, sino que a alguien más, que obviamente es Dios. Y a partir de ahí no es que se les soluciona el matrimonio, sino que comienzan a construir con una mejor base pues lo que les resta, ¿verdad? De matrimonio, lo que les reste de vida. Está también la obra Estrellita, que nos habla acerca de una mujer. Esa es original de Cristeatro de San Salvador. Esa nos habla acerca de una mujer que ha sido luchadora, madre soltera, que ha tenido una y sin fin dificultades a lo largo de la vida, y uno puede verlo muy trágico, muy heroico, pero cuando comienza a ver a las mujeres de alrededor, se da cuenta que esa historia no está tan alejada de la realidad, que hay personas que han pasado cosas así de dramáticas en el país, y en algún punto pues conoce al Señor y sigue adelante con las dificultades siempre, pero con el Señor de su lado. Su hija crece y ahora su hija se encuentra en una contradicción porque su mamá está en una enfermedad terrible y ella está viendo cómo su mamá sigue diciendo confío en el Señor a pesar de todo. Entonces su hija es como que tiene esa crisis de fe de cómo es posible que mi mamá esté creyendo en medio de esto, y pues ahí suceden otras cosas. Estoy tratando de no contar los finales ni las partes claves. No te preocupes, para que en alguna oportunidad que para la que en alguna vuelvan a oportunidad que lo vean, la puedan disfrutar, correcto. Exactamente. Pero lo que nos da es un mensaje de esperanza a pesar de las dificultades. Es un mensaje que todos podemos comprender, obviamente, pero está enfocado más que todo a la figura de la mujer. Y luego presentamos, esto nos aventuramos en el mes de, bueno, en octubre estuvimos ensayando, pero lo presentamos en noviembre, a presentar obras con niños. Incluimos, bueno, fueron 2 niñas en nuestros elencos, una de tan solo 3 años, que nos sorprendió con el talento, nos sorprendió con la habilidad para memorizar, ella dijo, o sea, se lo vendimos como si era un juego de roles, y mira, ella va a ser tu mamá y vas a jugar con ella, y la niña captó rapidísimo, y es como mostrar cómo es de difícil ser un niño en un mundo en el que el adulto, en este caso su mamá, solo está concentrada en ella y en sus problemas, y en cómo muchas veces los padres de familia, por prestarle atención a lo que les está sucediendo, que obviamente es importante, ¿verdad? Pero al frustrarse demasiado, al llevar sus cargas demasiado lejos, también están cargando a sus hijos. Entonces, por ahí va el mensaje de esa obra. Y la otra, esa se llama Un día en la vida, porque transcurre, un día conmigo, perdón, porque transcurre un día acompañando a esa niña en su casa. Y la otra obra fue una niña de 10 años, me parece, la que actuó. Y en esa lo que se nos abre es lo importante de lo que afirmamos en la vida de los niños para cuando sean adultos. Teníamos el mismo personaje, adulto y niña. Entonces nos iba contando cómo pequeñas cosas la fueron dañando a lo largo de la vida. Y su mamá no era que fuera una mamá violenta, una mamá agresiva, una mamá exagerada. Era una mujer cristiana, pero que de pronto pequeñas cosas que no había rendido al Señor hacían que dañara a su hija. De pronto un regaño. Exactamente, de pronto incluso obligarla a ir a la iglesia o no tener la manera adecuada de acercarla a Dios, sino que quererlo hacer a punta de cincho. Entonces, por ahí va el mensaje de esa obra también. Y más o menos eso es lo que hemos abordado a lo largo del año. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Es caro, digamos, hacer producciones como las que me has planteado o definitivamente solo es como tener el deseo y la creatividad de hacer las cosas así en corto tiempo, porque ya el tiempo se nos va volando, pero es difícil o es caro hacer una producción como la que ustedes hacen? Seguramente es caro. No sé, no he hecho las cuentas, pero sí se necesita de todo. ¿A qué me refiero con eso? A que, lo repito una vez más, no somos todavía un grupo profesional que tenga 1000 vestuarios a disposición, 1000 cosas, pero sí se necesita de todo. Una mesa, una cuchara,
en alguna obra una botella de leche, una alfombra, un sillón, o sea, un montón de cosas que nosotros lo que hacemos pues es tratar de la producción, tocar puertas, aló me presta aquí, aló me alquila allá, aló esto, aló, y confiando en Dios de que las cosas se consigan, pero sí, realmente es complicado, pero se disfruta. Ir a saquear las casas de los hermanos. Mire, Sí, le vi un florero bien bonito. Ahí me exactamente, lo presta, ese florero lo necesito para la casa que quiero montar y es un reto porque nos hemos presentado en eventos de la iglesia, ¿verdad? Entonces no es que seamos solo ir a ver la obra, sino que hay alabanza, hay predicación, etcétera. Entonces hay que montar en segundos, presentar la obra, desmontar en segundos como si nada ha pasado para que el programa siga y los hermanos se han vuelto ya expertos en eso. Qué bueno. Me alegra que jóvenes como tú están involucrados en este tipo de proyectos que son muy positivos y, bueno, algo va a realizar el mensaje. O sea, al final ustedes nada más son mensajeros y pues la persona va a decidir si tomar el mensaje o no, pero creo que es imposible. Creo que alguien debería ser muy insensible para ver algo de la vida cotidiana y no decir, wow, eso me está tocando o eso tengo que cambiarlo en mí o tengo que mejorarlo en mí. Creo que debería ser una persona súper insensible para no sentir algo frente a ver un mensaje como el que ustedes presentan en Cris Teatro. Por último, ya para ir finalizando, el tiempo se nos va volando, pero siento que hemos hablado de todo un poco y qué bueno porque alguien puede inspirar, alguien que quiera empezar en este mundo del teatro o alguien que quiera también liderar una célula de jóvenes. Pero, ¿qué sueños tiene Antonio para el futuro? ¿Qué legado quiere dejar con esos sueños? Bueno, pues ya que el Señor me ha ido sorprendiendo, pues ya me atrevo a soñar más. Eh, no sé, de pronto tener una producción ya en la pantalla grande, con Corazón Reciclado. Ahorita lo vamos a presentar de manera local en nuestras iglesias, pero nuestro objetivo es salir de ahí. Sabemos que a la iglesia llegan tanto cristianos como no, pero nos encantaría ya estar, por ejemplo, en una sala de cine, estar en algún teatro de alguna ciudad, es decir, que la gente no lo vea como ir al culto donde presentan un drama, sino que de verdad ir, ver la producción y ser impactada por el mensaje del evangelio a través de eso. A título personal, creo que el legado que me gustaría dejar es, bueno, la palabra clave que a mí me ha servido durante todos estos años, desde aquel 2014 hasta hoy, ha sido el acompañamiento de hermanos que han estado conmigo en diferentes etapas, que me han ayudado, me han escuchado, etc. Entonces el legado que a mí me gustaría dejar sería ese mismo, el acompañar a otros, que alguien diga, no, Tony me acompañó durante aquella etapa de mi vida, o me ayudó en esto, o me ayudó en lo otro. Y a lo mejor son cosas que no se ven, que no se publican en las redes, pero que la gente las guarda en el corazón y se acuerdan de, yo estuve en su célula, yo aprendí, yo me acuerdo cuando él se equivocó en tal cosa, entonces yo ya no voy a repetir eso que él hizo, etc. Creo que ese sería el legado que me gustaría dejar, que muchos o varios puedan decir, él me acompañó en alguna etapa de la vida. Tony, me siento de verdad contenta porque te conocí en otra etapa de tu vida y ahora ver todo lo que estás desarrollando con la ayuda de Dios y obviamente acompañado, usemos esa palabra, de otras personas, estás logrando llevar un mensaje positivo, un mensaje de esperanza, de amor, un mensaje de Dios a muchas personas a través de este mundo tan fascinante del teatro que creo que en El Salvador se tiene muy en poco el teatro. Pero sí, espero que la gente empiece como a interesarse más, a dejar un poquito las pantallas y ver historias fascinantes frente a nosotros. O sea, es otro mundo, porque jugas mucho con lo del sonido, a pesar de que en el cine o en la televisión, en el teléfono vos podés escuchar, pero no hay nada como verlo presencial, ¿no? Es otro mundo. Entonces, adelante, felicidades por este proyecto y espero que sigan sacando más obras, que ojalá sean públicas para que muchas personas podamos llegar y disfrutar también de una producción que le han puesto amor, le han puesto empeño, trabajo y poderla disfrutar así
en vivo y en directo, como le decimos. Así que felicidades y dejo el espacio para que te despidas. Bueno, gracias. Y si me dejas hacer la promoción, Claro. Corazón Reciclado, que es un cortometraje, es decir, vamos a decirlo así, es una película, dura 50 minutos, así que no es tan corto como se escucha, pero todavía entra en la categoría de cortometraje. Se va a estar estrenando 5 de febrero a las 6 de la tarde en la Iglesia Elim de Santa Ana. Es completamente abierto, no tiene ningún costo, no tiene que ser miembro de la iglesia para llegar, simplemente ir, agarrar el mejor asiento, sentarse y disfrutar de la producción que con mucho amor hemos preparado y que creemos que es una historia con la que muchos nos podemos sentir identificados. Y para los que nos escuchan por fuera de Santa Ana, el 6 de febrero, un día después, se va a estar estrenando en Iglesia Elim de San Salvador, siempre a las 6 de la tarde. Entonces, 5 de febrero en Santa Ana, 6 de febrero en San Salvador, y pronto va a estar disponible en YouTube en el canal Corazón Reciclado. Así que los invito a que sigan ahí esas redes. A mí me pueden seguir en Instagram, no me enojo, como Okay. Tony Gómez-11, y un gusto haber estado con vos y con la audiencia. Gracias, Tony, por compartirnos todo lo que están haciendo, y de repente alguien tiene alguna duda, también Tony dejó su usuario de Instagram para que le puedan escribir con toda confianza y puedan conectar con él. De verdad, el teatro es algo fabuloso, me encanta, de verdad. Gracias, amigos, por ver este podcast. Siempre tratamos de llevarle historias de personas como usted y como yo, personas reales, historias reales que tocan nuestro corazón, para que usted vea que no es el único que tiene sueños, no es el único que tiene dificultades, que tiene problemas. Todos atravesamos diferentes circunstancias, buenas y malas, pero creo que la bendición o la ventaja de una persona que se ha encontrado con Dios es que nunca va a estar sola de aquí en adelante, sino que va a tener el respaldo del Señor, y aún en las dificultades, aún en los momentos adversos, pues Él nos va a respaldar y su mano va a estar ahí con nosotros. Así que a confiar en Él se ha dicho. Y gracias por ver este contenido, compártalo por favor. Esa es la manera que usted nos puede ayudar, compartiendo este video o este audio con otras personas, para que también puedan ser edificadas con los testimonios que acá compartimos. Hasta la próxima semana, bendiciones. Esto fue Carleando. Adiós. Damos voz a historias desde el corazón.